Hola, vamos a dar comienzo al tema sobre las tablas. Aquí tenemos un documento de ejemplo que ya he creado con una tabla de ejemplo para que veamos claramente en qué consisten las tablas. Vamos a ver cómo podemos crear una nueva tabla. Para insertar una tabla iremos al menú Tabla, Insertar tabla y nos muestra esta cuadrícula en la cual simplemente desplazándonos sobre ella podemos seleccionar el número de columnas y filas que queremos. En la parte inferior nos va a mostrar el número de filas y columnas que tenemos seleccionadas. Por ejemplo, vamos a crear una tabla de 6 columnas por 5 filas. Una vez que estamos aquí, hacemos clic y la tabla queda insertada en el punto donde teníamos el cursor. Ahora ya podríamos escribir el texto. Así. Para desplazarnos por una tabla, la opción más adecuada es utilizar el tabulador. Mediante el tabulador lo que hacemos es avanzar celda a celda. Y si pulsamos mayúscula tabulador, lo que hacemos es retroceder celda a celda. Cuando estamos en la última celda de la tabla, si pulsamos el tabulador una vez, inmediatamente generamos una nueva fila idéntica a la anterior. Cuando creamos una tabla, todas las columnas tienen el mismo ancho, es decir, el espacio del que se dispone se distribuye proporcionalmente entre el número de columnas. Si queremos que una columna sea más ancha o estrecha que las demás, simplemente debemos colocarnos en la línea que divide una columna de otra. Vemos qué posición coge el puntero, hacemos clic y arrastramos hasta la nueva posición. De esta manera conseguimos darle una nueva anchura a la tabla. Igual pasaría con las filas. Por ejemplo, vamos a hacer la primera fila un poquito más alta, hacemos clic, arrastramos hacia abajo y así lo conseguimos. Vamos a trabajar ahora con la tabla de ejemplo que tenía al principio para ver cómo podemos insertar filas o columnas. Por ejemplo, si yo coloco aquí el cursor y quiero insertar una columna a la derecha, lo que haré será ir al menú Tabla y después Insertar columna a la derecha. Vamos a hacer lo mismo insertando una columna a la izquierda. Vamos a escribir una serie de datos. Ahora lo que vamos a hacer es insertar una fila, siguiendo el mismo proceso, tabla, insertar fila encima. Y de esta manera vamos rediseñando la tabla para que contenga tantas columnas y filas como necesitemos. Si lo que queremos es eliminar una fila o una columna, el proceso es muy similar. Nos colocamos en la fila o columna que queremos eliminar. Por ejemplo, vamos a eliminar la columna del sábado. Hacemos clic, tabla y eliminar columna. El espacio se vuelve a redistribuir dentro de la tabla. Seguiríamos exactamente el mismo proceso para eliminar una fila. Por ejemplo, vamos a eliminar la fila donde aparece el número 9. Tabla, eliminar fila. Vale, pues una vez que ya tenemos nuestra tabla, vamos a ver qué propiedades le podemos asignar. Para ello es necesario que el cursor esté dentro de la tabla a la que le vamos a dar las propiedades. A continuación vamos al menú Tabla, Propiedades de tabla. Desde aquí lo que podemos hacer es, en primer lugar, cambiar el borde de la tabla. Vamos a ponerle otro color. Y así como el grosor. Le vamos a aumentar el grosor. Y aceptamos. Vemos cómo ha cambiado el grosor y el color de la tabla respecto al formato original que se crea cuando hacemos una tabla. Vamos a ver más opciones en las propiedades. También podemos cambiar el color de fondo de la celda. Si nosotros tenemos aquí el cursor, este color de fondo que vamos a cambiar afectará solo a esta celda. Si queremos cambiar el color de varias celdas, tendremos que seleccionarlas.
Vamos a ponerle este color y vemos cómo cambia. Otra cosa que podemos cambiar es la alineación vertical de las celdas. Para ver un ejemplo sobre esto, haremos lo siguiente. Inicialmente, cuando escribimos algo en una celda, la alineación vertical que se produce es superior. Si esto lo queremos cambiar, por ejemplo, vamos a cambiar esta alineación, martes. La vamos a poner en la parte inferior. Tabla, propiedades, alineación vertical, abajo. Y aceptar. Y vemos cómo se desplaza a la parte inferior. Y por último, otra cosa que podemos hacer es establecer con una medida exacta la anchura y la altura de las columnas y filas. Y también podemos cambiar el relleno de celda. El relleno de celda es la distancia que existe desde el borde de la celda, este que estoy remarcando es aquí, hasta el contenido. En este caso, por defecto, siempre nos va a aparecer 1,76. Por ejemplo, vamos a cambiar el relleno de esta tabla. Vamos al menú tabla, propiedades de tabla, y le vamos a poner 2, que serían centímetros. Aceptar. Aquí lo tenemos. Aquí lo que hace es dejar 2 centímetros alrededor del texto o el contenido respecto a las líneas de la celda. Y con esto damos por finalizado el tema sobre las tablas.